Ten siempre confianza. A veces parece que todos los caminos se cierran, que la noche es eterna, que el invierno ha congelado los corazones, que no existen más rosas, que tu destino son las lágrimas, que no hay sino soledad para ti, que han desaparecido las estrellas, que la sonrisa se apagó sobre la tierra, que los días son cortos y lluviosos. A veces parece que las noches son interminables y sin luna, que no hay espacio alguno para tus pies, que no hay salida en la calle de tu vida, que la indiferencia y la desilusión aprisionan tu corazón. Pero aún entonces puedes confiar. Puedes confiar que tú eres un camino eterno y abierto, que tú eres un día luminoso, que en tu alma no hay estaciones, solo las hay en tu mente, que hasta en el desierto más árido y seco hay una flor, que las lágrimas, como el agua, dan vida y fecundidad, que tú eres el mejor amigo de ti mismo, que tu alma es un cielo lleno de luz y de estrellas, que dentro de ti el rostro de la vida sonríe, que en ti está el sol radiante. Solo es noche si le das la espalda. Que el mundo es ancho y no ajeno, sino tuyo porque tú eres el mundo. Que norte, sur, este y oeste son punto para tu elección. Que tú eres amor pleno. Estás destinado a dar más que a recibir. Por eso, ten confianza porque aunque tu mente te hable de puertas cerradas y de soledad, ese es un engaño temporal y pasajero. Tú estás destinado a ser luz para muchos que necesitan de tu luz y de tu amor. No te quedes cerrado en tu rincón. La mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y gracias por escuchar este programa En Tu Camino. Como todos los sábados, tendremos un programa mariano hablando de una de las advocaciones más queridas en Europa y sobre todo una advocación que nos hace pensar en aquella casa que vio grandes milagros. Una casa sumamente sencilla, y me refiero a la casa que habitó la Virgen María desde su infancia hasta el momento en que José le pidió que fuera a vivir con ella en una casa distinta. Echa a volar tu imaginación y piensa un poquito en cómo sería esta casa, de piedra, de adobe, metida sobre la roca, es decir, enclavada en la montaña. En fin, ponte a pensar cómo sería la casa de la Virgen y ya veremos si eso que estás imaginando tú corresponde a la realidad. Y para hablar de esta advocación del día de hoy, me acompaña un gran colaborador de este programa que en muchas ocasiones te invita a viajar a Tierra Santa. Me estoy refiriendo a David Chávez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre José, siempre esperando a que sea el sábado para aprender más de los temas marianos. Bueno, pues entonces el día de hoy, a través de la magia de la radio, a través de algunos datos que vamos a ir compartiendo, juntamente con nuestro querido auditorio, vamos a hacer un viaje a aquel lugar,
a el lugar donde tienen origen los acontecimientos que tienen que ver con la casa de Loreto. Para hablar de la Virgen de Loreto tenemos que hablar primero de Nazaret, una colina que se levanta a unos 343 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Entonces no te imagines una montaña, porque en esta zona de Galilea no hay montañas, hay más bien colinas, y son colinas que no están a gran altura. Esa población, Nazaret, es visitada por millones de personas, pero en tiempos de Cristo era un poblado tan pequeño que no abarcaba más de 200 metros por 150 metros. Ahora, si quieres hacer ya una imaginación grande, una población, ponle 200 por 200 metros cuadrados. ¿Cuánta gente vivía en aquel lugar en tiempos de Cristo? Unas 50 familias. Así que, en realidad, te puedes imaginar que se trata de una población muy pequeña. ¿Cómo están construidas las casas? Mira, las paredes de la colina estaban llenas de grutas. ¿Qué es una gruta? Una cueva más pequeña o alguna otra un poco más profunda, alguna otra pegadita a otra, es decir, dos grutas juntas, dos cuevas juntas, y estas grutas habían sido aprovechadas como refugio de algunos pastores. Imagínate que estás pastoreando a tus ovejas y de repente empieza a llover. ¿Dónde te puedes proteger? Pues debajo de un árbol. Pero como en aquel tiempo también caían rayos, no faltó algún rayo que haya caído por alguna parte de allí, y entonces la gente dijera, vamos mejor a refugiarnos en aquellas cuevas que están en la pared de la colina. Y así empezaron a refugiarse durante la lluvia, y al ratito alguien dijo, bueno, ¿y por qué no me quedo a vivir aquí? Y entonces fueron construyendo algo adosado a aquella gruta. En torno a esa población de Nazaret, de la que estamos hablando, hay varias colinas un poco más altas a las que alguien le llama montañas, y esto hace que la pequeña población quede como en el centro de estas montañas, formando la figura de una flor. De hecho, la palabra hebrea Neser significa flor, de tal manera que Nazaret significaría en forma de flor, o donde se forma la flor, o flor entre las montañas. Ahora, imagínate, porque estamos haciendo un viaje con la imaginación, que cada familia está empezando a aprovechar las cuevas naturales, que no son muy profundas, para construir una parte de su casa. Una parte de la construcción ya la hizo la naturaleza, es decir, el gran agujero. Pero otra parte la tenían que hacer cada una de las personas, como pues cerrando las cuevas. Algunas le hacían un poquito más de pared para que fuera más grande el espacio, y después le ponían ya la parte del frente, lo que sería la fachada, y cada casa tenía excavado en el subsuelo, ¿sabes lo que significa el subsuelo? Lo que está abajo, lo que sería el sótano, otra especie de gruta también, que la utilizaban para bodega, la utilizaban para granero, la utilizaban para aljibe o cisterna, es decir, allí guardaban el agua. Así que son casas mitad naturaleza, mitad hechas por el ser humano. Y exactamente de esa manera, como te estás imaginando tú, fue la casa donde nació y vivió la Virgen María. Aquella casa de Nazaret fue testigo mudo de grandes acontecimientos. ¿Qué pasó en aquella casa? Bueno, en aquella casa nació la Virgen María. Aquella casa fue testigo del momento en que Joaquín se llenó de alegría y pudo tener finalmente a una pequeñita en sus manos. Aquella casa fue también testigo del crecimiento de la Virgen María. La vio dar sus primeros pasos, la vio comenzar a aprender de su madre las labores, las tareas de la casa, y cuando llegó a una edad de poder ser madre de familia, ahí llegó el arcángel Gabriel, y ahí se llevó a cabo la anunciación. Acuérdate que este misterio del rosario, esta palabra de anunciación, significa que el ángel se le aparece a la Virgen María para decirle ¿qué, David? Que va a ser nada más y nada menos que la Madre de Dios. ¿Te acuerdas cómo la saluda el ángel? Sí, le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Hasta ahí no. Ahí sí te pasaste, ya por la costumbre. El ángel le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ya lo de bendita eres entre todas las mujeres, eso se lo va a decir su prima Isabel días después. Pero hasta este momento el ángel le dice, tú has sido elegida para ser la madre de Dios, tú eres bendita porque Dios te ha elegido y eres una mujer muy, muy especial. Bueno, pues en aquel lugar, por eso se dice, se llevó a cabo el milagro de la encarnación. Otra palabra un poquito rara, significa el lugar donde el Hijo de Dios empieza a tomar carne humana. En el vientre de María empieza a tomar carne humana. Por eso, en aquel lugar de Nazaret, cuando lo visites, como lo visitó David, que nos dice que ya lo conoce, hay una placa, un altar, donde dice el Verbo, es decir, el Hijo de Dios, se encarnó en este sitio. Cuando la Virgen María se desposó con José, abandonó aquella casa, pero vamos a continuar platicando de esta devoción de la Virgen de Loreto al regresar del corte. No le cambie. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Loreto. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de Loreto. Gracias, amigos y amigas, por continuar en sintonía en el 1470 de AM. En este sábado mariano vamos a platicar sobre la Virgen de Loreto, pero para entender sobre esta historia, en el bloque anterior comenzamos a platicar sobre los orígenes de esta tradición, y para eso nos remontamos hasta Nazaret, una ciudad en el norte de Israel, en la zona de la Galilea, donde tuvo su casa la Virgen María. Así es, David. Y bueno, la gran magia de la radio a través de esta música oriental nos está haciendo imaginar que estamos incluso en los tiempos mismos de la Virgen María. Habrá que imaginarse a la Virgen María vestida como judía, haciendo las labores, moliendo el grano, a lo mejor preparando el pescado, utilizando el aceite para la comida, recolectando en alguna ocasión algunos frutos, y por supuesto llegamos al momento en que José y ella quedan comprometidos para casarse. Les recuerdo que la Virgen María había hecho una especie de voto en donde quería dedicarse totalmente a Dios, y entonces, de acuerdo a la tradición, tenía que casarse no para tener hijos, sino para que un hombre le diera su protección, su apoyo, y ella pudiera seguir dedicándose al templo en su virginidad totalmente. Y al templo no me refiero al templo de Jerusalén, sino al templo de ella misma.
ofrecerse a Dios como un templo espiritual que le ofrecía cuerpo y alma. Así que José solicitó el matrimonio con María, Joaquín y Ana lo aceptaron, por supuesto, y a partir de aquel momento la Virgen se fue a vivir a la casa de José, que era la tradición. Nunca el hombre iba a vivir a la casa de la mujer, sino al revés. La mujer dejaba a sus padres, el hombre dejará a su padre y a su madre, lo dice incluso la Biblia, para formar un nuevo hogar. José también vivía en una casa semejante, ahí en Nazaret. De hecho, se le llamaba José de Nazaret también, aunque José había nacido en Belén. ¿Cómo sería la casa de José? Quizás un poco más grande, porque tenía que tener ahí el taller de la carpintería. Imagínate los ruidos del martillo, los ruidos de la sierra, aquellos lugares donde José trabajaba constantemente y gracias a su sudor podía ofrecerle el sustento a la que sería ahora su mujer, que estaba encinta y que pronto daría a luz a Jesucristo. La llamada Casa de la Virgen, después de que María y José fueron a Belén al nacimiento del niño, y después fueron a Egipto, y estuvieron por allá un tiempo hasta que el niño creció, y regresaron nuevamente a Nazaret. Aquella casa donde había crecido la Virgen continuó habitada por sus padres, por Joaquín y Ana. Quizás después de la muerte de José, la Virgen María y Jesús regresaron a vivir un tiempo a aquella casa materna. Sin embargo, después de que la Virgen María murió, después de que Cristo murió y resucitó, aquella casa, puesto que ya no había herederos ni de Cristo ni de María, empezó a ser conservada con mucho cariño por los cristianos, porque los cristianos empezaron a guardar con mucho cariño aquellos lugares donde se habían desarrollado los misterios, así se dice, los acontecimientos, los momentos más importantes de nuestra salvación. Y así allí en Nazaret se empezaron a formar dos núcleos de veneración. Acuérdate que la palabra veneración significa cuidar algo, admirar algo, reconocer algo. Y estos núcleos de veneración fueron el primero en torno a la casa de la Virgen María. Los primeros cristianos decían, aquí en este lugar pasó esto. Pero también la casa de San José, porque ahí en la casa de San José, pues ahí vivió la Sagrada Familia, ahí creció el niño Jesús, ahí seguramente acompañó en la muerte a San José. Así que ahí en Nazaret, aquellas dos casas sencillas, comunes y corrientes, empezaron a ser el motivo de la visita de muchos fieles. Lamentablemente, no todo fue alegría para este lugar. No todo el tiempo Tierra Santa ha sido lugar de católicos, lugar de cristianos, sino que hubo otra gran religión posterior a Cristo que se empezó a extender y que con muchas armas también llegó a ocupar Tierra Santa. ¿Tú te acuerdas de qué religión estamos hablando, David? Sí, padre, estamos hablando de los musulmanes. ¿Cómo se llama la religión de los musulmanes? Es el Islam. Efectivamente. Entonces, el Islam va a dar lugar a este grupo de creyentes que les puedes llamar tú mahometanos, les puedes llamar también musulmanes, y los musulmanes empezaron a invadir todo lo que conocemos como Tierra Santa. Hubo un tiempo de respeto hacia los santuarios cristianos, la primera parte, pero no todos los líderes musulmanes fueron pacíficos, y hacia el año 722, imagínate cuánto tiempo se había conservado ya la casa de la Virgen, pues más de 700 años, un musulmán, el jefe de los musulmanes llamado Yazid II, ordenó que se destruyeran absolutamente todos los lugares cristianos, el Santo Sepulcro, el lugar del nacimiento de Cristo, el lugar de la Última Cena, absolutamente todos los lugares. Afortunadamente, la destrucción no se dio en el momento, todo al mismo tiempo, sino que fue paulatina, y algunos lugares como la Casa de la Virgen se mantuvieron en pie todavía, se salvaron, podemos decir, porque la gente decía, ¿qué le vamos a destruir esa casita si es tan simple, tan pequeñita, no es una iglesia ni nada? Y gracias a eso, que se seguía conservando en una forma muy simple, no fue destruida. Sin embargo, hubo otro periodo mayor
de fuerza musulmana, y en 1263 tenemos que decir cuánto tiempo había pasado ya desde el momento en que aquella casa había sido abandonada, porque la muerte de la Virgen María, la subida de Cristo a los cielos, hizo que la casa quedara abandonada, pues más de 1230 años. Fíjate cuánto tiempo. Y aquí sí, un hombre llamado Vivars, un hombre musulmán bastante fanático, comenzó a arrasar con todo, no solamente materialmente, sino comenzó a asesinar a muchos cristianos que habitaban en aquella región, y entonces aquella tierra que vio a Jesús crecer quedó en el abandono y habitada por un grupo pequeño de musulmanes. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, estamos hablando de 400 años, todo lo que es Tierra Santa quedó totalmente llena, totalmente en manos de los musulmanes. Y aquí entonces viene ya la pregunta, ¿qué sucedió con la Casa de la Virgen? La Casa de la Virgen se encuentra actualmente en Loreto, en una región de Ancona, en Italia. Y aquí es donde viene otra gran pregunta. Oiga, padre, ¿cómo que la casa se movió? ¿Cómo que la casa cambió de lugar? Mira, según la tradición, la casa de Nazaret donde vivieron Jesús, María y José fue trasladada hasta Italia por ángeles en 1291. Primeramente, nos dice la tradición, que a la región de Terzato, esto no es Italia todavía, estos son tierras croatas, en donde era la antigua Yugoslavia, por ahí por donde se tienen los milagros ahora, o las apariciones del santuario de Medugori, por ahí. Y poco después, en 1294, 3 años después, la Casa de la Virgen llegó a una colina en un bosque de laureles, allá en Italia, a orillas del mar Adriático. Acuérdate que este mar que se encuentra entre Italia y la antigua Yugoslavia, esto que se llama ahora Croacia y cosas así, esto es el mar Adriático. Y llegó entonces a un lugar de laureles que va a dar origen a la palabra Loreto, porque de hecho la palabra Loreto quiere decir lugar de laureles. Las pinturas que representan a la Virgen del Loreto o el Milagro de Loreto muestran la casa volando por los cielos y cargada por varios ángeles. Sobre su techo, a 2 aguas, está sentada la Virgen con el niño, pero aquí viene la pregunta. ¿Realmente esto fue verdad? Esto lo platicaremos al regresar de la breve pausa. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Loreto. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Lo que pasa es que yo después de la quimioterapia, mi cuerpo pues ahora sí que resintió. Entonces mis huesos me dolían mucho. Desde ese entonces lo empecé a consumir y para mí más que nada ahora sí que fue el alimento que me ayudó a, no solamente a mis huesos, o sea, yo siento que me da energía, me ayuda a veces para dormir. Son muchos los beneficios que yo he encontrado al tomar Mimex. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Gracias por dejarnos acompañarte en tu camino en este sábado mariano. En el bloque anterior estábamos platicando que durante 400 años, desde el siglo XIII hasta el XVII, la Tierra Santa estuvo invadida por musulmanes y esto ocasionó que muchos lugares cristianos fueran destruidos, aunque otros, por diversas circunstancias, fueron salvados para continuar con su veneración. Así es, y este es el caso de la Casa de la Virgen. Y estábamos diciendo que en algunas pinturas, como la que puedes ver tú en el Museo Sumaya, que se encuentra ahora ahí en Polanco, hay una hermosísima pintura donde está la Virgen María en lo alto de la casa y los ángeles están trasladando la casa. Por eso, de hecho, estas imágenes han hecho que la Virgen de Loreto sea patrona ¿de quién? ¿Te acuerdas tú, David? De los pilotos aviadores. De los pilotos, de los aviadores, de las azafatas, de todos aquellos que se dedican a las cuestiones de vuelo, los controladores de vuelos, en fin, todos ellos tienen a la Virgen de Loreto como su patrona porque dicen, bueno, si ella fue la que realizó el primer vuelo, aunque haya sido con escalas, pues puede ser ella nuestra patrona. Por supuesto que aprovechamos este programa también para mandar un saludo a los pilotos, a los aviadores que estarán celebrando su fiesta con motivo de la Virgen de Loreto. Pero bueno, una cosa es la realidad y cuando hay milagros hay que decirlo tal cual, sin ningún problema, pero también hay que decir la verdad cuando se trata de más bien cuestiones simbólicas, cuestiones que se pueden interpretar de una manera pero fueron de otra. La realidad es que ante la expulsión de los cristianos de Tierra Santa, los cristianos no podían permitir que se profanara el lugar donde se produjeron estos acontecimientos, los misterios de la Inmaculada Concepción, los esponsales de la Virgen con San José, la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. Tenían que hacer un milagro, ellos lo tenían que hacer ahora, no Dios, sino tenían que hacer un milagro, y este milagro era trasladar la casa de la Virgen a algún lugar donde se pudiera conservar para que otras generaciones pudieran verla. Así que esto es semejante a lo que se hizo recientemente allá en Egipto. Fíjate que en Egipto recientemente, bueno, no tan recientemente, pero sí en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, se pensó en hacer una nueva presa en la zona de Asuán para que toda el agua que cae durante una época allá en Egipto se conservara y no se fuera toda hacia el mar, como estaba sucediendo en años anteriores. Vamos a conservar mucha agua porque cuando cae agua, cuando llega el agua de las montañas de Etiopía, el río hasta se desborda, pero toda esa agua se va al mar y se echa a perder. Entonces pensaron hacer una presa cada vez mayor y una parte, un valle por donde iba a pasar el río Nilo y se iba a inundar con motivo de esta presa, tenía lamentablemente unas piezas maravillosas que mandó construir el faraón Ramsés II. Y este monumento iba a quedar bajo el agua. Entonces la UNESCO y Egipto y muchos países dijeron, vamos a cortar en pedazos, en bloques este monumento y después lo movemos donde ya no esté bajo las aguas. Y así lo hicieron. Bueno, pues seguramente esta gran obra que hicieron con el monumento que se conoce como Abu Simbel allá en Egipto, esto lo aprendieron de lo que hicieron estos amigos de los cuales vamos a hablar ahora en aquel momento con la capillita, con la casa de la Virgen María. No se podían llevar las partes de la casa de la Virgen hechas por la colina, por la gruta. Aquellas partes de la gruta de la colina pues se quedaban en el lugar. Pero la parte que sí se podían llevar eran las paredes que fueron desarmando parte por parte para irla construyendo en otro lugar. De tal manera que una parte de la casa de la Virgen María se quedó en Nazaret, la parte de la gruta, y la parte de las paredes fueron llevadas hasta este lugar en Italia. Pero ¿cómo se la pudieron llevar? Pues ¿cuál era la forma más fácil de trasladar desde Tierra Santa hasta Italia, David?
la tenían que transportar por barco, y el milagro que se dio para que lograran esto fue trasladarla piedra por piedra, desarmarla piedra por piedra para trasladarla de manera completa hasta esta región del Bosque de Laureles en el mar Adriático en Italia. Y se habla de un grupo de marineros. ¿Y por qué de marineros? Porque los marineros estaban habituados a cargar mercancía, a embalar, es decir, a empacar adecuadamente, a medir los pesos adecuados para que los barcos no se hundieran, y de esta manera esta embarcación pudo llegar hasta Italia, donde se volvió a armar esta casa de la Virgen. Y bueno, aquí tendríamos que invitar también a los arqueólogos para que nos dijeran cómo se podría comprobar que esta casa de la Virgen es original y no es simplemente una casa que a alguien se le ocurrió construir. Tú, por ejemplo, David, sé que no eres arqueólogo, pero si a ti te dijeran, a ver, eres inspector, trata de inspeccionar, ¿tú cómo podrías saber si se trata de una casa que tenga que ver con la casa de Nazaret o no? Pues tendríamos que revisar más o menos la edad de los bloques que fueron transportando, si tienen algún manuscrito, algún gráfico, valorar la edad que tiene esa piedra. Bien, se podría hacer la prueba del carbono, como dices tú, pero más fácil, en primer lugar, el material. Si yo, por ejemplo, tengo una casa hecha con material de piedra de la zona de Xochimilco, y digo que esa casa es de la Virgen que está en Nazaret, pues evidentemente la piedra no concuerda. Entonces yo lo que haría es me tendría que ir a Nazaret, reviso el tipo de piedra que está pegado junto a la gruta y la reviso juntamente con la piedra que tengo allí en Loreto. Bueno, pues eso hicieron exactamente los estudiosos y se dieron cuenta que no solamente era el mismo tipo de piedra, más o menos el mismo colorido, y que incluso algunas partes de las paredes habían quedado ahí junto a la gruta y que coincidían perfectamente con las paredes que se encontraban ahora en Loreto. De tal manera que, ya habiendo visto esto del traslado de la Virgen, bueno, no de la Virgen, sino de la casa de la Virgen a Loreto, diríamos que aquí comienza ya en Italia la historia de este santuario. Es decir, la casita de la Virgen empieza a convertirse en un lugar meta de peregrinaciones de muchos creyentes y poco a poquito va a empezar a construirse en torno a ella o sobre ella una gran iglesia. Esta historia del santuario va a comenzar el 10 de diciembre de 1294 con la llegada de la casa que habitó la familia de la Virgen de Nazaret. Y poco a poquito este santuario se ha convertido en uno de los más importantes lugares de peregrinación en el mundo católico, siendo visitado por casi todos los santos de Europa, siendo visitado por una gran cantidad de pontífices, y en realidad se trata de una construcción muy pequeñita. Mira, para que te imagines, de largo, la casa de largo tiene 9,52 metros, es decir, menos de 10 metros. De ancho, 4 metros y 10 centímetros. Y de alto, estaríamos hablando de 4 metros y medio. Ese es el tamaño de la casita sobre la cual se va a ir construyendo poco a poquito un santuario mayor. Con motivo de la curación de uno de los papas que visitó el lugar y que recibió una curación milagrosa, se comenzó a construir el actual edificio, que es de tipo renacentista, tiene un gran campanario, y poco a poquito se fue embelleciendo con esculturas en bronce, con esculturas en mármol y muchas otras cosas más de los artistas del Renacimiento. Y poco a poquito fue recibiendo el título de basílica, es decir, se le trató como una iglesia, como si estuviera en la misma Roma y como si fuera una iglesia donde los mismos papas celebran los sacramentos. Este edificio actual que la gente puede visitar ahora comenzó en 1469 bajo el cuidado del Papa Paulo II y con el paso del tiempo, especialmente durante el tiempo del Barroco, siglo XVIII y después del siglo XIX, se fue embelleciendo hasta tener
una maravillosa plaza, un pórtico excelente, y bueno, yo te diría que aunque no visites ni la plaza, ni el campanario, ni la ciudad, basta con que visites el relicario, es decir, lo que se construyó encima de esta casita, para darte cuenta de lo que significa el trabajo sobre mármol, porque sobre esta casita se construyó una especie de relicario, como de estuche, hecho todo en mármol blanco, que realmente vale mucho la pena. Y hasta ahora hemos estado hablando de la casa, pero ¿tú has visto la imagen de la Virgen de Loreto? Sí, padre, de hecho, antes de que se me olvide, quisiera invitar a los amigos radioescuchas, si es que no pueden ir hasta Italia a ver la Virgen en el Santuario de Loreto, pues aquí muy cerca de la Ciudad de México tenemos una representación de la casita con una imagen de la Virgen de Loreto que está en el Templo de San Francisco Javier en Tepozotlán. Ahí pueden ver esta estructura, una reproducción de la estructura que usted nos acaba de comentar, así de pequeñita, está igual ahí, donde podemos ver a la Virgen de Loreto, que está como con una especie de capa roja, más o menos en una forma de triángulo, abierta de la parte de abajo, con un vestido blanco, con adornos dorados, y algo así es lo que recuerdo, padre. Bueno, para que nuestro auditorio quede más ubicado todavía, no se encuentra actualmente ya en una iglesia esta casita, porque este lugar se ha convertido en un museo, el Museo del Virreinato de Tepozotlán. Pero sobre esto vamos a continuar platicando al regresar de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Loreto. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Yo he tomado el Mimex, ya tengo más de un año tomándolo, porque se me subía mi presión y el azúcar como que se me iba subiendo también, y lo empecé a tomar y ahorita ya gracias a Dios ya se me ha regulado la azúcar y la presión también. También me siento con muchos ánimos de hacer mi trabajo del diario. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. De venta en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Seguimos escuchando el sábado mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de Loreto. Gracias amigos por continuar en sintonía de Fórmula Femenina en este programa En tu Camino, en el que ya aprendimos algo sobre la historia de la Virgen de Loreto, y que si bien no fue transportada por ángeles hasta la ciudad de Ancona en Italia, sí sabemos que los marineros fueron casi como unos ángeles para mantener la veneración a la casa de la Virgen María. Así es, la gente le llamó a estos marineros los ángeles, y por eso dijeron fue trasladada por ángeles, y ahí se fue haciendo un poquito esta tradición, esta poesía que estamos platicándole el día de hoy a nuestro auditorio. Pues bien, esta casita que decía David que tú puedes visitar ahí en Tepozotlán, en la carretera hacia Querétaro, en el Museo del Virreinato, fue durante un tiempo el colegio para los jesuitas. Por eso tiene grandes maravillas y vale la pena que lo visites. Ahí está una réplica exacta de la iglesita, o mejor dicho, de la casita de la Virgen que se venera en Loreto. Claro, en Loreto ya ha sido embellecida su exterior con estas cosas de mármol de las que hemos estado hablando. Y David nos decía que la Virgen de Loreto no es la que se movió, no es la que llevaron los marineros. Después de que ya la casita estuvo empezando a ser venerada,
alguien llevó una imagen de la Virgen, que por cierto se quemó lamentablemente en un incendio, y después volvieron a sustituir por otra. Esta es una imagen muy curiosa, muy antigua y por lo mismo muy curiosa, porque en ese tiempo se acostumbraba a hacer como un cucurucho al cual le ponían solamente un vestido y una cabecita. Así es la Virgen de Loreto. Imagínate un cucurucho como si tuvieras un cucurucho de estos que se utilizan después de que se les ha quitado el hilo o el estambre, y le ponen una cabecita muy bonita, bien talladita, y lo visten, y luego le pegan al niño ahí como si lo estuviera cargando. La Virgen de Loreto, por lo tanto, no tiene brazos, no tiene piernas, es un cuerpo en forma cónica con una cabecita. Esa es la Virgen de Loreto, para que la conozcas. Y los peregrinos que iban a este lugar, se les empezó a ocurrir empezar a decirle a la Virgen poesías maravillosas, y cada quien de los peregrinos que iban a este lugar iban inventando alguna nueva, inspirados en la Biblia, inspirados en el Cantar de los Cantares, y así surgió lo que conocemos nosotros como las letanías. Y las letanías de los peregrinos que iban a Loreto se llamaron las letanías lauretanas. Y estas letanías lauretanas son las que después se le pusieron como añadido, como embellecimiento al rosario. Recuerda que el rosario no incluye las letanías. Las letanías son simplemente una forma de alabar a la Virgen María con títulos hermosos, así como cuando el esposo le dice a la esposa: mi puchunguita, mi cariño, mi terroncito, mi dulzura, mi angelito, mi pedazo de cielo. Bueno, estas son también formas en que la gente le empezó a decir a la Virgen María. Y seguramente tú conoces estas letanías porque constantemente las has escuchado. Te digo cuáles son las letanías lauretanas. Muy fácil, mira: Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes. Después las letanías que exaltan la maternidad de la Virgen: Madre de Jesucristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre sin mancha, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Criador, Madre del Salvador. Después vienen algunas letanías que exaltan la virginidad de María: Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente y Virgen fiel. Después vienen algunas letanías que comparan a la Virgen con algunos símbolos de la Biblia. Y entonces a la Virgen se le llama espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual de elección, vaso precioso de la gracia, vaso de verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza. Por ejemplo, aquí se le está comparando con aquel arcón donde guardaban los judíos los mandamientos. Puerta del cielo, tomado de aquel sueño que tuvo Jacob cuando vio que el cielo se abría. Entonces él dice: bueno, puerta del cielo, estrella de la mañana. Luego a la Virgen también se le conoce como intercesora ante las necesidades, y en la letanía lauretana se le dice: salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. También la letanía lauretana le llama como reina, y reina de muchas cosas: reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada al cielo, reina del Santísimo Rosario y reina de la paz. Estas son todas las letanías lauretanas que en aquel tiempo eran primero recitadas nada más. Después la gente les fue poniendo música, y así como los peregrinos de nuestro tiempo cuando van a la basílica van cantando la guadalupana, o van cantando Buenos días Paloma Blanca, o van cantando el himno guadalupano,
Así también los peregrinos que iban a Loreto iban cantando estas letanías lauretanas. Lamentablemente la música se perdió y actualmente solamente las cantamos con el famoso canto gregoriano. Virgen de las vírgenes, ora pro nobis, que significa ruega por nosotros. Si yo te preguntara a ti, ¿qué día del año has cantado estas letanías? Pues me vas a decir, bueno, pues yo me acuerdo. ¿Cuándo, David? En las posadas. Efectivamente, en las posadas. Queremos alabar a la Virgen María, la vamos acompañando cuando está en su caminar hacia Belén, y entonces la gente empezó a utilizar las letanías de Loreto y cantaban las letanías de Loreto, las letanías lauretanas. También se cantan estas letanías durante las fiestas de la Virgen María en mayo, o en algún otro momento en que se quiere hacer una alabanza especial a la Virgen María. El último de los papas que ha estado en Loreto, bueno, fue el Papa el Papa Juan Pablo II. Él estuvo en varias ocasiones en este lugar y te podría decir que de los últimos papas no ha habido absolutamente ninguno que no haya visitado este santuario, uno de los más importantes de toda Italia. Y bueno, pues de esta manera espero que el día de hoy te haya quedado claro lo que es la Virgen de Loreto. Que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana en la Santa Misa. A todos, feliz fin de semana. Gracias, David. Hasta la próxima. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. En tu camino con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.